Buenas a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a hacer el unboxing de este Mario y Luigi Constructores, o mejor conocidos como Mario Maker y Luigi Maker. Estas figuras son de la escala de 4 pulgadas, y como les dije anteriormente en un video cuando hice el unboxing de Mario Maker de GameStop, ya les había avisado que este pack iba a salir, al igual que Luigi Maker en blister. En esta oportunidad decidí comprarme este pack, ya que el Luigi Maker en blister va a salir recién para la Wave 32. No estoy seguro, pero creo que será de aquí a unos meses recién. Entonces por ende yo decidí comprarme este pack para hacerle el unboxing más rápido. Bueno, y acá tienen una vista más de cerca de la cajita. Esta sería la parte de enfrente. Acá están los dos personajes y las dos figuras que vienen en esta caja, en este pack. Acá está la parte de costado. Acá en la parte de atrás se puede ver una imagen de referencia de los dos. Y acá están los stickers de la importadora de acá de Perú. Que en el caso del Bowser Jr. con el Luigi de Fuego no venía nada, estaba limpia esta parte ya que era del mismo Estados Unidos, traídos a través de tienda mía, por ende no tenía estos stickers de importadora. Aquí tenemos el otro costado, la parte de abajo que diría el año 2022, y bueno, la parte de arriba, ¿no? Con las letritas de Super Mario. Bueno, ya abriendo la cajita nos podemos dar cuenta que viene en bolsita al igual que el Bowser Jr. y Luigi de Fuego. Pero la última vez que hice el unboxing del pack de Bowser con Luigi, le había sacado este pedazo de cartón que viene ahí en la base. Ese cartón viene para que las figuras estén al ras de la salida de la caja. Ahí pueden ver. Cosa que ahí ya cuando viene así en el envío, cuando viene ya desde China, desde donde venga de importación, lo mueven y no, como que no se va a mover mucho la figura. Ahí pueden ver. Gracias a ese pedazo de cartón que está ahí de base, que los mantiene al ras y no está tan abajo la figura. Ahí pueden ver que viene en bolsita como el anterior pack de Bowser y Luigi. Y aquí sería el Mario. Mario igualito, su martillo ahí. En el caso de la caja, como les decía, cuando hice el unboxing de Luigi con Bowser Jr., este cartón yo lo había sacado, me había olvidado que lo había sacado. Este, como les digo, es para que las figuras estén al ras de la salida de la caja, más o menos ahí, para que no estén como que moviéndose tanto en el viaje, cuando lo importan y así. Bueno, vamos a proceder a retirar de la bolsita el Luigi. Ahí se pueden dar cuenta. De hecho aquí, en este vía de su cinturón, lo han pintado de color dorado, al igual que este botoncito de acá de su bolsillo. Acá también está dorado, miren, acá, este botoncito, y bueno, la hebilla, como les digo. Ahí pueden verlo. Bueno, y de esta parte viene su martillito. Ahí lo pueden ver. Ahí está su martillito. Y aquí tenemos a Mario. Vamos a sacarlo de su bolsita. Bueno, en esta figura les puedo decir que me siento un poquito estafado. Porque la verdad, cuando vi las imágenes referenciales, esta parte de la hebilla y estos botones de su cinturón eran de color dorados. Al igual que el Luigi de acá. Pero ya cuando veo y abro la cajita, ¿no? Yo todo emocionado abro y digo, pucha, van a venir los dos doraditos, qué chévere, porque ya tenía uno de GameStop, de Mario, entonces dije, no, pero te puedes tener dos repetidas. Pero como vi las imágenes referenciales y vi que era del color dorado al igual que Luigi, dije, ya voy a tener dos distintos, entonces me va a servir para compararlo. Entonces ya cuando lo abro me doy cuenta que no, que era del mismo color del de GameStop. Todo es lo mismo que GameStop, de hecho es solo una reedición nomás con los mismos colores, no han cambiado nada en lo absoluto. Es el mismo mostaza que tengo yo en el de GameStop. Ahí pueden ver, es igualito. Después les voy a mostrar la comparación con el Mario Bros de GameStop, para que vean que no hay mucha diferencia alguna. Bueno, y acá está su martillito. En cuanto a su tamaño,
Luigi mide 2 centímetros, casi 5 pulgadas. Y Mario mide 11 centímetros, casi 4 pulgadas y media. Ahora vamos a ver sus articulaciones, empezando por Luigi. Su brazo gira 360 grados y levanta hacia los laterales casi 90 grados. En la parte del codo puede doblar 90 grados y su mano gira 360 grados. Puede abrir la pierna hacia los costados, hasta ahí. La parte de la rodilla dobla casi 90 grados hacia atrás. Lo mismo se hace con la otra pierna. Y esta parte de acá de la pierna abre hacia adentro y hacia afuera. Ahí pueden ver, hacia adentro y hacia afuera. Y su cabeza gira 360 grados. Con un poco de esfuerzo debido a esta parte de aquí del casco, que es la seguridad. Pero sí llega a girar 360 grados. A diferencia de Mario, el cinturón como que no se puede sacar. No se puede bajar. Solo de este lado, que sería el lado de su derecha, se puede mover un poco. Pero creo que esto está más tieso, o sea, está pegado ahí. A diferencia de Mario, que sí se podía bajar hasta acá, hasta la altura de sus rodillas, y regresarlo al sitio de acá. Y moverlo al gusto de cada uno, pero en este caso está un poco duro, parece que no se puede. Bueno, aquí está el martillito. Ahí pueden ver que al igual que Mario, tiene impreso en relieve la L de Luigi. Ahí pueden verlo. De hecho, este es un tono más oscuro, la parte de acá. A diferencia del de Mario, que es más amarillo. De hecho, aquí está el de Mario. Es más chiquito. Inclusive este está amarillo, el de Mario. Y el de Luigi es tipo marrón. Marrón claro por ahí. Y es más chiquito el de Mario, mientras que el de Luigi es más grande ahí. Bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovechar y ver los detalles de la pintura y todo eso. Que por lo general no lo veo ni un error. De hecho está bien perfecto. Está bien prolijo la pintura. Ahí está la marquita en relieve de la L de Luigi. De la parte de acá ploma. Todo está bien detallado. Y bueno, al igual que Mario, se pone aquí en su mano y se guarda en el cinturón. Un poco duro esta parte. Listo. Y ahí se puede guardar el cinturón, o también lo puedes poner en su mano. Y viendo la pintura y todos los detalles de este Luigi, podemos darnos cuenta que, como les decía al inicio, la hebilla me parece chévere que lo hayan pintado de color dorado. Se ve bien bonito. Y los botoncitos de los bolsillos del cinturón también están de color dorado, que también se ve chévere, ahí pueden ver. La parte de acá también está dorado. De hecho está bien detallada esta figura. Toda la pintura está prolija. Esta parte también del zapato también está bien bonito. Está bien pintado. No veo error alguno. Todo está bien prolijo. De hecho acá tiene dos colores que serían el plomo y el negro de esta parte de la seguridad del casco. Ahí pueden verlo. De ahí sus ojos están bien pintados. Y menciono esto porque en algunas ocasiones me han tocado ojos que está uno pues más arriba que el otro y así. Pero en este caso está bien prolijo todo. Ahí está su bigotito bien pintado. La L también bien pintadito y todo. En la parte de la suela de su zapato podemos ver que es un nuevo molde, que sería del 2022. Ahí se puede ver. 2022, la marca que sería Jax y ya todo lo demás. Porque es un molde nuevo este. Como les dije, ha salido este molde de Luigi tanto en este pack
como en un blister en solitario que va a salir en la Wave 32. Pero pucha, de acá a unos meses serán. Si es posible, cómprense este pack. Por si lo quieren tener ya, pueden optar por comprarse en este pack. Pero si no, pueden esperar hasta la Wave 32, que saldrá de aquí un par de meses a lo máximo. Y ya, pero los dos se ven iguales porque los dos vienen dorados y todo eso. Bueno, a diferencia de Mario, que le vi pues vino de color mostaza. Yo pensé que iba a venir dorado, pero bueno. Bueno, y aquí tenemos a Mario y vamos a ver sus articulaciones, que serían pues que su brazo gira 360 grados. Su codo mueve 90 grados. La parte de su mano gira 360 grados y lo mismo pasa con el otro brazo. Pero este brazo parece que está un poquito duro, miren, cuando lo levanto hacia los costados. Ah, por cierto, se levanta hacia los costados el brazo casi 90 grados. Ahí. Que también parece un poquito durito. Pero bueno, la idea es que levante 90 grados el brazo. Después sus piernas puede abrir hacia los costados hasta ahí. Y la parte de su rodilla se mueve hacia atrás casi 90 grados. Igual sucede con la otra pierna. Y esta parte de aquí de la pierna puede abrir hacia adentro y hacia afuera. Solo un poco nada más. Ahí pueden ver. Ah, y en este caso, a diferencia del de GameStop, su cabeza sí puede girar, más o menos hacia los costados. ¿Ven? Y bueno, el cinturón que en este caso de Mario sí se puede mover. Ahí pueden ver. A gusto ya lo ponen más a la izquierda, a la derecha, depende de cada uno. Bueno, y aquí teniéndolo ya con el Mario del GameStop, les puedo decir que ya viéndolo bien ya los dos juntos, sí le encuentro una que otra diferencia. Por ejemplo, en la parte de acá de su overall, este está más abajo. Ahí se puede ver que se ve un poco de este amarillo de acá, que sería su polo manga larga. Y esta parte de acá, como que a la justa se ve el overall. Ahí pueden ver, miren. Se ve acá amarillo de esta parte y acá casi ni se ve nada. Y de hecho no estoy seguro, pero parece que el de acá, el de la izquierda, que es el de GameStop, es un poquito más ancha la cara. Y este está un poco más delgada. Yo creo que eso lo han hecho a fin de que, como este ya está la cabeza más delgada, se pueda mover hacia los costados. Porque como el de acá, que sería el de GameStop, está un poquito más ancho, como que no puede mover. Y aparte esto de acá, que está un poquito, tiene un volumen un poco más ancho que el de acá. Tal vez por eso es porque este nuevo se puede mover la cabeza y este no, que es el de GameStop. Después otra diferencia que veo es el de acá, el nuevo, su cara es un poquito más claro. No sé si se puede ver ahí. El tono de piel de su cara del nuevo, que es el de la derecha, es un poquito más claro. Después otra diferencia que veo es en el rojo. En la parte del overall rojo, el rojo en general del overall, el de aquí de GameStop es más oscuro, mientras que este de acá del pack es un tono más claro. Ahí pueden darse cuenta. La parte del cabello también del marrón del nuevo se ve un poquito más claro, mientras que el de acá es un poquito más oscuro. De ahí la parte del cinturón de acá de atrás lo veo igualito. De hecho sí siento que el nuevo le han bajado un poquito la panza, porque el de acá, el antiguo, sí era un poquito más panzoncito. Ahí pueden verlo, miren, el overall está reventando y este está un poquito más delgado, el de la derecha. Y pues nada, eso serían todas las diferencias. De hecho, de ahí no veo otra diferencia. Bueno, y nada, de aquí sus piernas están un poquito sueltas y este está duro, pero eso no ni cuenta, porque a veces hay figuras nuevas que también vienen con las articulaciones sueltas.
Después las suelas, igualito, lo mismo. El mismo año, todo igualito. Nada más, como le digo, es en este de aquí, en el de la derecha, del pack nuevo. La diferencia es que la cara es más delgada que esta. Después el overall está un poquito más abajo. Puede verse esta parte amarilla. Aquí no. Y parece que el de acá de la izquierda es un poco más panzón que el nuevo. Y como le han adelgazado la cara al nuevo, que es el de la derecha, ya puede mover hacia los costados la cabeza. Y este no, porque no le deja por su barbilla y todo eso. Me olvidé de decirles que sí hay una diferencia más, que serían los ojos. En el caso del de la izquierda, que es el de GameStop, sus ojos son de color celeste. Mientras que el de la derecha, que es el nuevo pack, son de color azul. Ahí pueden notar la diferencia. El de GameStop es celeste, mientras que el del nuevo pack es azul. En sus martillos, por ejemplo, el de la izquierda es el de GameStop, el de acá. Y este es el nuevo. Se puede ver que el negro, el de GameStop, el de acá, el de la izquierda, brilla un poquito más que este de acá. Y se puede ver en la M que el de la izquierda tiene un poquito más de detalle. Aunque más que detalle yo creo que es por lo que brilla más que el de la derecha, que es el del pack. El de la izquierda, que es el de GameStop, la parte de la empuñadura o el mango del martillo, es un tono más oscuro, a diferencia del nuevo de acá del pack, que es un tono más claro. Ahí lo pueden ver. Y nada, eso sería todas las diferencias, nada más. Yo pensaba venderlo, pero a la final es como veo que tienen diferencia, una que otra diferencia, yo creo que me voy a terminar quedando con los dos. No voy a vender ninguno. Ya que el overall de acá está más abajo, este no, y sí, pues hacen la diferencia un poco. No, creo que no lo voy a vender, me voy a quedar con los dos. En cuanto a su precio, me costó 72 soles, lo que sería alrededor de 19 dólares. Y lo compré en un supermercado de acá de Perú. Bueno, como lo vi a ese precio, me pareció un ofertón, ya que yo mayormente compro en figuras entre 65 a 80 soles. Y tomando de base de que la mayoría de figuras que compro están en 65 soles, serían equivalente a 17 dólares. Si 17 dólares lo multiplicamos por 2, de las dos figuras salía 34 dólares. Tengo entendido que al comprar este pack te ahorras un poco, a diferencia de si compras dos figuras en blister individual. Así que de esos 34 dólares, para redondearlo serían 30 dólares. Pero a mí me costó este pack 19 dólares, por eso, como les digo, me pareció un ofertón. Fácilmente ustedes en sus respectivos supermercados de sus países, yo creo que sí encuentran. Solo sería que chequeen nada más, porque como les digo, el Luigi así en blister individual va a salir recién en la Wave 32. Pero si ustedes quieren esperar, chévere, normal, pueden esperar. Pero como les digo, yo pensé que este Mario era igual al antiguo Mario que había salido. Pero ya vieron que, como les dije, tiene uno que otra diferencia. Así que yo pensaba venderlo, como les digo, pero ahora no lo voy a vender porque me voy a quedar con los dos, ya que son diferentes en ciertos aspectos. Y bueno, nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el video, ya saben, no se olviden de darle like, suscribirse para más contenido como este, y sin más que decir, hasta la próxima.